paz y bendición. Soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. A ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo Jesús a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Allá en nuestra iglesia yo estoy llevando una serie del Evangelio de Mateo. Quisiera darle un poco sobre el trasfondo de este pasaje para poder entenderlo. En los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, él nos está hablando de la deidad de Jesús. O sea que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y Dios, a través del Evangelio de Mateo, en estos dos capítulos principales, Jesús tiene encuentro con varias personas que tienen enfermedades físicas, pasan algunos por una crisis como las tormentas. Nos presenta también el encuentro de Mateo, el mismo evangelista, con Jesús. Y así vamos viendo cómo Jesús tiene estos encuentros, donde en cada encuentro que Él interviene, está mostrando su deidad, que Él es Dios, pero también Él es hombre. Pero en esta parte del pasaje que ya termina, el capítulo 9, está haciendo una transición hacia el capítulo 10. Y Mateo lo que está tratando de a la audiencia que tiene, que habían transcurrido casi 30 años de que ya Jesús había muerto y había resucitado, está tratando de enfocarlos otra vez a la misión de Jesús. Y la iglesia de Cristo, no cabe duda, que de vez en cuando se desenfoca. Perdemos la visión a la cual Dios nos ha llamado, que es llevar la misión de Jesús. Por tanto, Mateo vuelve a reubicar a su audiencia cuál fue el motivo por el cual Cristo vino y estuvo entre nosotros. En el capítulo 9, en el versículo 12, Jesús dice que al oír esto les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y en el 13 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que el desafío que Mateo nos trae acá es volvernos a enfocar en la misión de Jesús. Por eso él comienza diciendo que Jesús iba de aldeas y de pueblos enseñando, pero también iba anunciando las buenas nuevas. Y después dice que iba sanando las dolencias, las enfermedades. O sea, como lo pone al revés. 8 y 9 sanaba enfermedades. Ahora dice: está bien, he mostrado que tengo poder sobre las enfermedades, tengo poder sobre la muerte, tengo poder sobre los demonios, pero el enfoque de mi ministerio, el enfoque de mi venida es buscar una cosecha. Y una cosecha que dice Mateo que es abundante. Pero la pregunta que surge en el pasaje: ¿quién es el dueño de la cosecha? ¿Y cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús entonces es reunir un grupo de personas que Dios ya ha declarado sobre ellos, incorporarlas al reino de Dios. Y la iglesia, el pueblo de Dios, son los colaboradores de Jesús a recoger esa cosecha que es abundante. Así que nosotros en esta labor solamente somos los colaboradores, somos los obreros, somos los servidores de Cristo para continuar lo que Él comenzó, que es reunir esta gran cosecha, que son todas aquellas personas que Dios ha declarado sobre ellos, incorporarlas al reino de Dios. Jesús dice que al ver la multitud sintió compasión de ella. Mateo nos dice por qué tiene compasión. Dice que estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Se suponía que los fariseos y los saduceos, que eran los líderes religiosos del tiempo de Jesús, fueran los que cuidaran estas ovejas, al pueblo de Israel. Se suponía que ellos realmente estuvieran administrando todo lo que tenía que ver con la venida del Mesías. Pero los fariseos tenían algo muy peculiar, y eso lo hemos visto en el capítulo 8 y capítulo 9. Se lo dejo de tarea en su casa.
Los fariseos hacían excepción de personas. Ellos no tocaban ciertas personas, por ejemplo, que tenían hemorragia, como la mujer, los que tenían lepra, los que tenían ciertas condiciones morales, como Mateo, el mismo recaudador de impuestos, el que escribe este evangelio. Ellos no lo tocaban, ellos no se relacionaban con ellos. Ellos pensaban que este tipo de personas, Dios nunca la iba a incorporar en el reino de Dios. Por tanto, a ellos no les interesaba ese sector de la sociedad de Israel. Y es obvio que según las escrituras, ellos como líderes de Israel no podían hacer acepción de personas. A todos debían haber administrado la palabra de Dios, pero no lo estaban haciendo. Y Jesús los ve y siente compasión de ellos. Pero el enfoque de Mateo no es tanto su estado emocional. Aunque estaban desamparados, aunque estaban agobiados, Mateo nos está enseñando a través de esta porción que el enfoque principal no era tanto la vida espiritual que veía Jesús en ellos, sino que Jesús veía un poco más allá. Jesús veía en cada persona una persona que Dios estaba trabajando en su corazón y que sus discípulos y los fariseos y los saduceos deberían de ir y incluir a esta persona dentro del pueblo de Dios y dentro de la promesa de que para ellos también era la salvación. Mateo en su evangelio hace un contraste siempre, si usted nota, el capítulo 1 en adelante, entre la actitud de Jesús y la actitud de estos fariseos. Jesús no hacía acepción de personas. Él se involucraba en la vida de aquellas personas que estos líderes no se atrevían a involucrarse en la vida de cada uno de ellos. Pero dice que Jesús tuvo compasión de ellas y comenzó a enseñarles y a anunciarles. Y al verlos, le dice entonces a sus discípulos, la cosecha es abundante. Así que lo que Jesús quería, que los discípulos entendieran, que estuvieran convencidos de que ellos deberían de involucrarse en la vida de todo tipo de personas, sin importarle cuál es su trasfondo religioso, sin importarle cuál es su trasfondo moral. El pueblo de Dios es llamado a involucrarse en la vida de cualquier persona. Muchas veces nosotros pensamos que unas personas son mejores y otras son peores. Pero Jesús, si usted nota, siempre estaba involucrado, como dice el mismo Mateo en el capítulo 9, en la parte del 12, en el 13. Él se involucraba con pecadores, comía con ellos, andaba con ellos. No para vivir como pecador, sino para incluirlos a ellos dentro de esas personas que si Dios les regalaba la fe, ellos podían creer en Él y ser incorporados a su reino. La cosecha, dice Jesús, que es abundante. Por eso les dice, pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así que cuando Jesús habla de cosecha, ellos rápidamente entendían lo que Jesús estaba hablando. Ellos sabían que nadie solo podía recoger la cosecha. El dueño del campo necesitaba de obreros y enviarlos a que fueran al campo y recogieran la cosecha y después metieran la cosecha dentro de los graneros. Ellos entendieron rápidamente lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le decía, yo solo no puedo recoger esta cosecha. Necesito de obreros y ustedes son los obreros que van a ir conmigo y van a ser entrenados y capacitados para ir a recoger esta cosecha que es abundante. Así que la misión de Jesús es recoger esta cosecha. La misión nuestra es recoger juntamente con el Espíritu Santo esta gran cosecha, que es una cosecha abundante. Ahora, ¿dónde vamos a recoger la cosecha? La cosecha está tan cerca de usted que a veces no nos percatamos que están ahí. La cosecha está en su trabajo. Su campo de misión es su trabajo. Su campo de misión es su escuela. Su campo de misión, su familia. Su esposo si no es creyente, su esposa, sus hijos, sus padres, sus vecinos son su cosecha. Ese es el campo. Así que no tenemos que complicarnos. Muchas veces cuando hablamos de misión, pensamos irnos a Latinoamérica o al África o salir de los Estados Unidos. La misión está en su hogar, cerca de usted. Por tanto, cada vez que la iglesia se levanta y sale de su casa, tiene que tener en mente que va a recoger la gran cosecha. Ahí en su trabajo, ahí donde Dios le ha dado, donde usted juega básquetbol, pelota, donde quiera que usted realice actividades,
ahí es su campo, ahí está la cosecha. Ahí hay personas que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones para incorporarlos, para incluirlos dentro del reino de Dios. Pero uno, para ser motivado, tiene que descubrir por qué está motivado. Por ejemplo, cada vez que ustedes se levantan y se van al trabajo, ¿cuál es la motivación? Bueno, voy a ganar dinero, ¿no? Mi motivación de salir a trabajar es porque necesito el sustento para mi familia, pagar esto, pagar lo otro. Hay una motivación. Pero el creyente, cuando piensa quién es el dueño de la cosecha, y mismo Mateo nos dice que es el Señor, es Jesús, esa debe ser mi motivación. Saber que Él es el dueño de la cosecha debe motivarme a mí entonces ir y a buscar esa cosecha que está ahí en mi trabajo, donde yo realizo todas las actividades diarias en mi vida. Por tanto, Jesús le dice entonces, ¿a quién deben dirigir su petición? Al dueño de la cosecha, al dueño del campo. Y el dueño de esta cosecha es el Señor. Muchas veces nosotros los pastores, en el caso mismo Enrique, que es el pastor de esta iglesia, puede ser un buen pastor, puede ser un buen predicador, puede tener mucha elocuencia, pero él solo no puede recoger la cosecha. Él solo no va a recoger la cosecha. Es más, por sus buenos sermones, por sus buenas enseñanzas, él no va a convencer a nadie. Él no puede convencerlos a ustedes. Él no puede moverlos a ustedes. Por mucho que él se afane y se apasione por las almas, él no puede hacerlo si el Espíritu Santo no trabaja en la vida de ustedes. Nadie sale a recoger la cosecha si antes el Espíritu Santo no trabaja en nuestros corazones. Nuestros corazones no están dispuestos a buscar a Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Nadie busca a Dios, todos se apartan de ellos. Por tanto, la disposición de mi corazón no es ir a buscar la cosecha, no es a recoger la cosecha. Es ir a otras cosas de las cuales no tienen nada que ver con la cosecha de Dios. Por tanto, lo primero que tiene que hacer Dios es cambiar la disposición de nuestros corazones. Hay personas que piensan que primero viene la fe y después uno elige, después uno decide por Cristo y seguir a Cristo. Pero nadie puede elegir a Dios, nadie puede seguir a Cristo. Aún si usted dice que tiene fe, no lo puede hacer, a menos que Dios cambie primero la disposición de tu corazón. Por eso la Biblia, cuando habla del nuevo nacimiento, habla de un cambio de corazón. Por tanto, Dios tiene que cambiar la disposición de mi corazón para entonces tener ahora como presente la misión de Dios en mi vida, que es cuando yo salga de este lugar, en cada lugar que yo vaya, allí es mi campo de acción, mi campo donde voy a llevar la misión de Dios, que es enseñar y que es anunciar las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros. Si no hay motivación, nadie se va a interesar en la cosecha. Pero al reconocer de que el dueño de la cosecha es Dios, eso motiva mi corazón. Eso me mueve a hacer la misión en el trabajo donde yo estoy, en la escuela donde participo. Donde quiera que estoy, mi mente está hablándose a sí misma de que tengo que hacer la misión de Jesús, porque Él es el dueño de ese campo. Y hay una cosecha a mi alrededor. Dios está trabajando en el corazón de las personas. Así que somos nosotros, son ustedes, junto con el pastor Enrique y su familia, ir a los campos, porque ustedes son los obreros. Y existe una tensión. Muchas veces uno dice, bueno, si es Dios el dueño de la cosecha, si es Dios el que tiene que cambiar la disposición del corazón, si es Dios el que nos elige, entonces no tengo que hacer nada, que lo haga todo Dios. Dios puede hacerlo todo, y eso no cabe duda. Pero Él ha querido incorporarnos a nosotros, el pueblo de Dios, a ustedes como iglesia, Esperanza de Gloria, incorporarlos a la misión de Él para que ustedes alrededor de este vecindario salgan a buscar la cosecha y estos bancos se llenen para que podamos alabar y glorificar a Dios. Los bancos no alaban, el piso no alaba. Lo que alaban somos nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Así que Dios quiere recoger esa cosecha, pero Dios quiere que nosotros seamos esos obreros. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintio en el capítulo 3, en su primera carta, dice: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros,
apenas niños en Cristo. Le di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo o otro yo sigo a Apolo, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Pues de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dios y solo Dios puede incorporar las personas a la iglesia. Si uniéramos las habilidades que tenía el apóstol Pablo más la elocuencia que tenía Apolo, juntas no podían convertir a nadie, no podían transformar la vida de nadie, si Dios no intervenía en el corazón de la audiencia de la iglesia de Corintio. Dios es el único que puede hacer crecer la cosecha. Sin Dios no hay cosecha. Sin Dios no crece la planta y da fruto. Por tanto, la iglesia debe de entender que está esas dos realidades. Está mi responsabilidad en ir y recoger la cosecha que es de Dios, pero por otro lado tengo que confiar plenamente quién es el dueño de la cosecha. Es Dios. Él es el que va a producir la transformación. Yo cuando predico, cuando enseño, yo estoy convencido de que yo no los voy a convencer a ustedes, ni que los voy a cambiar a ustedes, a menos que el Espíritu Santo se mueva en medio de ustedes y llegue a su corazón y cambie la disposición de su corazón y poder entender el mensaje. Abra sus ojos, destape sus oídos y usted puede entender el Evangelio. Pero el Evangelio es acción. Yo puedo decir que he entendido la palabra cuando la palabra se hace vida, se encarna en mí y salgo entonces con una nueva disposición a través del poder del Espíritu Santo a ir a los campos, ahí donde usted vive, ahí donde usted realiza su vida cotidiana, hablarles a las personas de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Nosotros no convencemos a las personas. Muy buena predicación, que tengamos una sana doctrina, por muy apasionados que estemos por buscar a los perdidos y por discipular, por mucho que nos esforcemos cada uno de nosotros, nada podríamos hacer si el dueño de la cosecha no interviene en la vida de las personas. Y eso nos da paz y nos da seguridad. Pero a la misma vez debemos de motivarnos. Si es verdad que hemos conocido a Dios, si de verdad hemos tenido un encuentro con Cristo, todo lo que le interesa a Dios debe interesarme a mí. El propósito de Jesús, muchas veces las personas piensan que fue venir, sanar y sacar demonios. El propósito de Jesús es venir a buscar lo que está perdido. Te vino a buscar a ti y me vino a buscar a mí. Por tanto, ese es el mismo propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Es ir y buscar a los que están perdidos, que están tan, como les digo, tan cerca, que a veces se acuestan hasta con ustedes, su esposo o su esposa, o sus hijos dentro del mismo hogar. Esas son las personas que nosotros tenemos que compartirles el Evangelio y orar por ellos. En Juan 17, Jesús le dice en la oración sacerdotal, oren por aquellos que van a creer un día, pidan por ellos. Ellos son parte de esa cosecha que Dios quiere que nosotros recojamos. Escribiendo en el Salmo 127, en el 1, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los que vigilan. Entonces Dios, si no es el que edifica, si Dios no es el que hace el trabajo, nuestro sacrificio queda totalmente en vano. Es el Espíritu Santo el que edifica la iglesia. Por mucho que nosotros tratemos de invertir nuestra vida en la gente, en las personas, si el Espíritu Santo no interviene, nada sucede. Él es el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Si Él es el dueño de la cosecha, entonces hay un llamado para nosotros. El llamado de Dios es incorporarnos a esta recogida de la gran cosecha. Involucrarnos con pasión, con necesidad, con urgencia, de que el Señor quiere que salgamos a recoger esta cosecha. Dice que es abundante. No es para una sola persona, es para cada persona que ha conocido
verdaderamente a Cristo Jesús. Dios nos está llamando entonces a acercarnos a esas personas que Él ha determinado incluirlos en esta cosecha a través de la obra del Espíritu Santo. Y tenemos que orar para que cuando estemos conversando con las personas, cuando estemos relacionándonos con la gente, que Dios cambie la disposición de su corazón, que incline su corazón hacia Dios, que Dios pueda transformar su corazón, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón tierno y dispuesto para obedecer su palabra. La iglesia de hoy a veces no entiende ciertas verdades en cuanto al compartir nuestra fe. Muchas veces hay personas que piensan que es basado en nuestros esfuerzos, en nuestras dedicaciones, en nuestras buenas obras. A veces decimos, yo tengo fe para escoger a Jesús, yo tengo fe para elegirlo, pero es Dios el que hace el trabajo. Él dice, Él es el dueño de la cosecha. Él es el que está trabajando en cada corazón. Para un momento dado en su vida, es revelársela a su corazón, transformar su corazón y puedan nacer de nuevo y tener una nueva vida con una nueva disposición a hacer la misión de Dios. Ustedes son los obreros. Ustedes son los enviados aquí en esta área y donde ustedes viven a recoger esta cosecha de Dios. Como les dije anteriormente, muchas veces nosotros pensamos que si Dios es el que lo hace todo, y es así, Dios lo hace todo de principio a fin. Pero Dios le ha placido, ha querido incorporarnos a nosotros en su trabajo, en su misión. Aún como somos débiles, aún como tantos problemas espirituales que tenemos y aún seguimos luchando con algunos pecados en nuestra vida, Dios ha determinado y ha querido que usted y yo nos incorporemos en una misión, que es buscar aquello que está perdido. Cuando uno lee los evangelios, uno se va a dar cuenta que Dios siempre está incorporando a su trabajo, a su labor, personas que no son perfectas, pues como pescadores, gente ignorante, inculta. Por ejemplo, si yo hubiera sido del tiempo de Jesús un líder, a mí no se me hubiera ocurrido escoger a esos 12 discípulos. No se me hubiera ocurrido, ¿verdad? En el tiempo de hoy, cuando los pastores escogemos a alguien, tiene que tener su bachelor o su maestría en divinidades, tiene que haber cogido varios cursos de evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos una serie de requisitos y de programas, los metemos en esto, en aquello, en lo otro. Y no está mal, porque yo pasé por todos esos programas. Pero una de las cosas que uno debe de entender, que es obra del Espíritu Santo. Es obra de Él. Que Él me capacita, que Él me instruye, es cierto. Pero es obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y ustedes se han creído en Cristo, entonces deben ser motivados por ese amor que Dios ha derramado en sus corazones a hacer su misión. Eso fue lo que le dio sentido al ministerio de Jesús. Su misión. Para eso Dios vino en Cristo y se encarnó y fue hasta la cruz y resucitó de entre los muertos para que nosotros siguiéramos llevando la misión. Hechos 1:8, ¿qué es lo que dice? Recibirán poder para hacerse ingenieros, abogados, tener casas, negocios, para ser testigos. Recibirán el poder del Espíritu Santo entonces para hacer la misión. Pero cuando tú naces del Espíritu, eres 100% del Espíritu. Tu corazón ha cambiado, ha sido renovado. Tienes una nueva vida espiritual y tu disposición ya no es hacia lo que es del cuerpo, sino a lo que es del Espíritu. Si hemos conocido a Dios, no es una carga para nosotros hacer la misión de Dios. Si ha nacido del Espíritu, es del Espíritu. Y la misión de Jesús es una misión espiritual. Y debemos entonces, si tenemos esa nueva relación con Cristo, ser obediente y ir y llevar el evangelio a esa gran cosecha que está a nuestro alrededor. Nuestra experiencia ha sido que todos estamos contaminados con el pecado. Todos, dice Pablo, que estamos muertos en nuestros pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Pero llega un momento en nuestra vida en que Dios aparece a través del poder de su Espíritu Santo, a través de la proclamación de la palabra de Dios y regenera nuestro corazón. Quita ese corazón endurecido, alejado de Dios y pone un corazón apasionado que quiere abrazar, que busca
compasión, la misión de Dios. Y eso debe ser uno de los frutos en la vida del cristiano, que con pasión busca la visión de Dios, la misión de Él, que es ir y recoger esta gran cosecha de Dios. ¿Dónde? Ahí donde usted es ingeniero, ahí donde usted está en la universidad, ahí en su hogar, donde Dios lo coloque de acuerdo a su intelecto o a sus capacidades. Ahí es el lugar de su misión. Ahí donde usted tiene que ser testigo, y ahí es en donde Dios le da el poder a usted para que hable el evangelio a esas personas que están a su alrededor. Yo sé que muchos de ustedes llevan años en el evangelio. Yo llevo 30 y tantos de años ya en el evangelio y he visto tantas personas. Llevo pastoreando la iglesia Vida Nueva por 15 años y anteriormente he estado en otras iglesias como pastor asistente. Y he visto cómo hay personas que han sembrado la palabra en la vida de otras personas. Y otros, que no es ese, ha venido echado un poquito de agua en la semilla que ha sembrado. Pero he observado algo, que la persona está trabada en la tierra. Está estancada en la tierra. No ha podido romper la tierra y poder salir la planta para que luego se vean sus frutos. Pero hay algo interesante que dice la palabra, que la semilla cuando cae no puede quedarse viva. Si se queda viva, no pasa nada. La semilla tiene que morir. Es el nuevo nacimiento. Tiene que morir nuestra vida antigua. Tiene que morir tu vida antigua, viciada, como dice Pablo, por el pecado, contaminado mi corazón. Tiene que morir y nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y entonces comenzamos a romper la tierra y comienza esa planta a salir y verse los frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Y hay personas que están trabadas. Y a veces nosotros, a pesar de que invertimos nuestra vida, a pesar de que regamos la tierra, nada pasa hasta que Dios no intervenga en esa vida. Y muchas veces esa planta no va a crecer. Esa semilla, perdón, no va a crecer. No va a ser nunca una planta. Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que Dios endurece el corazón a quien Él quiere endurecer. Así que hay semillas que nunca van a dar fruto. Y nosotros que estamos apasionados con la visión de Dios, tenemos que tener esa vista espiritual para ver a Dios trabajando en el corazón de la gente. Porque la mies es mucha y somos pocos los obreros, por tanto, tenemos que dedicarnos completamente a la buen terreno, que es donde cae la semilla. Yo en tantos años he visto que hay personas que les gustaría borrar ciertas partes de la Biblia y una de ellas serían que arrancarían Romanos capítulo 9. Pero está ahí, no podemos evadirla. Dice Romanos 9:16, por lo tanto, la elección, al que Dios elegir, ¿verdad? La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Yo por 18 años trabajé como ingeniero estructural en una compañía y el dueño de la compañía, él siempre me decía lo mismo, yo quisiera creer como tú. Yo quisiera tener la paz que tienes tú, el gozo que tienes tú. Y yo le compartía el evangelio a él en varias ocasiones que salíamos a las obras, pero Dios había endurecido el corazón. Hoy me lo encontré. Fuimos a un cumpleaños de uno de los jóvenes de nuestra iglesia y me lo encontré en el mall, a él y a la esposa, y me vino a la mente las cosas que él me decía. Y ahí sigue, trabado en la tierra. No ha crecido. Como dice Pablo, no es esfuerzos humanos, sino la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Así que hay personas que no van a dar fruto. Y nosotros tenemos que movernos hacia el otro campo. Porque tenemos que ver el actuar de Dios. No es basado en los esfuerzos humanos, no está basado en nuestra elocuencia, ni en nuestro tratar de convencer a la gente. Es que Dios lo haya elegido. Es que Dios haya puesto en su corazón ese deseo, esa pasión por Cristo. Dios tiene que entonces intervenir. Y yo debo estar observando
como dice Jesús, levantar vuestra mirada y mirar, los campos ya están blancos, ya están listos para recoger la cosecha. Por tanto, nosotros tenemos que observar a las personas que están a nuestro alrededor cuando le compartamos el evangelio, y muchas veces nuestra tendencia por acomodarnos, seguimos con esa persona que no ha roto todavía la tierra y seguimos tratando de echarle agua y agua cuando Dios todavía no ha intervenido en el corazón de esa persona, y no nos movemos hacia otro campo que también está esperando que nosotros reguemos su campo con la palabra de Dios, y Dios quiere trabajar en la vida de esa persona. Por eso Jesús le dice, la cosecha es abundante. Hay muchas personas como ovejas que no tienen dirección, no saben qué va a pasar con su vida, no saben nada de Cristo. En una ocasión yo entré en un hogar a hacer una visita y habían dos jovencitas, y cuando le hago la presentación del evangelio y le menciono el pecado, ella me dice, ¿qué es eso? Y ¿tú no sabes lo que significa sin pecado? Me decía, no. ¿Usted me puede explicar qué cosa es pecado? Dos muchachitas de 17 años no saben lo que es pecado. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que nada es pecado. No sabe lo que es pecado. Por tanto, hay muchas personas que necesitan escuchar la buena noticia, y si no se da la mala, no se puede dar la buena. La mala noticia es que son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, pagó su deuda, canceló la deuda que tenían, porque la paga del pecado es la muerte, y Dios le dio la bendición de ser libres de la esclavitud del pecado para que ahora vivan para Él, sirviendo y siguiendo su misión. Hay personas que no saben eso, y a veces nosotros pensamos que ellos lo saben porque nosotros no se lo hemos compartido o lo han escuchado. Mi esperanza cada vez que yo comparto el evangelio es Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que deseo y cumplirá con mis propósitos, dice el Señor. No volverá vacía, siempre caerá en el buen terreno. Siempre caerá en esa cosecha, en ese campo que Dios está trabajando. Y esa debe ser nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza cuando salimos a los campos, al trabajo, a la escuela, donde usted se desarrolla, donde usted es parte de la comunidad, de la sociedad. Ahí donde usted está, ahí donde usted tiene que ir con esa esperanza de que alguien hoy va a recibir la salvación gratuitamente e inmerecidamente por el poder de la palabra de Dios, que yo, como solamente un siervo inútil, que no convenzo a nadie ni transformo a nadie, pero sí creo en el poder del Espíritu Santo, que sí cambia y transforma nuestras vidas. Y esa debe ser nuestra esperanza día tras día al salir de nuestros hogares, al hablar con su familia, al hablar con sus compañeros y decirle, Señor, te pido por esta cosecha, te pido por esta persona. Oh Dios, regálale, Señor amado, la fe, regálale un nuevo corazón para que pueda elegir, para que pueda seguirte y pueda acompañarte en recoger esta cosecha. Si Dios no interviene, hermano, nada puede suceder. Pero por otro lado, nosotros tenemos la responsabilidad, el desafío, el llamado de Dios de ir con el pastor, con los líderes de la iglesia a recoger la cosecha. Jesús podía hacerlo solo, pero Él decidió no ir solo, sino entrenar a sus discípulos para que lo acompañaran y continuaran después que Él subiera a los cielos a interceder por ellos hasta que Él regresara por segunda vez, a que ellos fueran ahora sus siervos, sus colaboradores. Y debemos de entender que tanto tú como yo somos sus colaboradores. De nosotros no depende la cosecha. La cosecha, el dueño es el Señor. Nosotros solamente somos sus obreros, sus servidores, sus colaboradores. Y no podemos decir que no hay cosecha. La cosecha, dice Jesús, que es abundante. Hoy es el tiempo de la cosecha. Hoy es el tiempo, no es mañana. Hoy es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de que usted esté convencido por el poder de su Espíritu Santo, que al salir de este lugar, a regresar a su casa,
al mañana levantarse y salir a su trabajo, a sus escuelas, a donde usted se vaya a dirigir, poder mirar que hay una cosecha a su alrededor. Hay personas que ya Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo llamarlos para ser parte de su pueblo. Y Dios te ha llamado a ti y a mí a incorporarlos a través del poder del Evangelio a esta hermosa aventura de juntos compartir el Evangelio de Cristo. Quiero compartirles y dejarles algunos pensamientos. La cosecha es de Dios. Tenemos que partir de ese punto, de ese principio. Y Dios es el que interviene en el corazón de la gente. Por tanto, no debemos de frustrarnos cuando no haya resultado. Mi trabajo no es convencerlos a ustedes, no es transformarlos a ustedes. Es el poder de Dios el que transforma su vida. Lo segundo, el Señor es el dueño de la cosecha y nos está llamando a ustedes y a nosotros a ir a la misión, junto con su pastor, con su liderazgo, a recoger la cosecha que hay alrededor de cada uno de ustedes. La cosecha es abundante. Un día te incluyó a ti. Un día cambió la disposición de tu corazón. Por eso es que estás aquí. Si no hubiera cambiado la disposición de tu corazón, estarías en otro lugar. Por tanto, Dios quiere que tú, junto con esta iglesia, con cada parte del cuerpo de Cristo en diferentes ciudades, naciones, nos incorporemos a la gran cosecha, a que es abundante. Y Dios quiere que realmente tengamos nosotros que primero morir para después entonces comenzar a crecer y a crecer en nuestra fe, en nuestra relación con Dios. Cristo lo hizo todo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él lo ha hecho todo. Él te ha incorporado a su misión. Ese es el sueño de Dios. Que toda la tierra escuche del Evangelio. Y hay que empezar por nuestros hogares, por nuestro trabajo. Si estás en ese lugar, es porque Dios ha predestinado estar ahí. No estás por gusto en ese lugar donde tú trabajas, donde vas a la escuela. En esta iglesia no estás por gusto. Dios tiene un lugar para ti aquí, porque quiere usarte en esta gran cosecha, en esta misión de Dios. Es la mejor bendición que yo he podido recibir. El mayor privilegio que he recibido en mi vida es que Dios, por su gracia y merecidamente, ha querido llamarme a mí a ser parte de una misión, que no es una misión de un hombre, que no es una misión de una nación, es la misión del Creador del cielo y de la tierra. Es la misión del todo soberano, del que transforma todas las cosas para bien de aquellos que le amamos. Si de verdad hemos conocido a Cristo Jesús, tu corazón ha tenido que cambiar. Si no, tenemos que orar por ti, porque aún el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida. Cuando Él vive en nosotros, cuando creemos que Él murió por nosotros, nos movemos en su misión. Quiero dejarles este pensamiento. Todo lo que le da sentido a nuestra vida es por lo cual nosotros los movemos. Si de verdad Cristo ha nacido en tu corazón, lo que debe darle sentido a tu vida, lo que debe mover tu vida, es su misión. Ir y buscar esta gran cosecha. Hay una gran cosecha para esta iglesia. Hay una gran cosecha que debe de reunirse en este lugar, en este granero de Dios. Pero somos cada uno de nosotros los que estamos encargados, llamados por Dios. Y debemos apasionarnos, así como nos apasionamos con otras cosas, debemos apasionarnos y buscar con pasión la misión de Dios, que es recoger esa gran cosecha. Y recogerla en los campos. Y en el tiempo bíblico se guardaban en graneros. Hoy vienen y se reúnen en la iglesia de Cristo para ser preparados y ser enviados otra vez a recoger la cosecha. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyera en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814